Trata de Claudio Caprarulo. Claudio es economista, director de la consultora analítica, hincha de River y de San Telmo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leandro, un gusto. El gusto es mío. Claudio, te quería preguntar qué sensación te deja esta nueva medida del Banco Central, que es una facilidad para que los productores agropecuarios accedan a una cotización del dólar más ventajosa de la que accedían hasta hoy. ¿Qué impresión te da? ¿Va a ser una medida que sea un puente de tiempo hasta septiembre y que alivie un poco la situación financiera o no alcanza con esta medida? Me parece que es una medida que va en la dirección correcta, es una medida que busca incentivar una mayor liquidación del agro, que para que lo pongamos en números, hay distintas mediciones, pero se estima que todavía faltan liquidar 15.000 millones de dólares. Si el gobierno lograse que el campo liquidase la mitad, podría ingresar un 20% de las reservas brutas que tiene hoy el Banco Central. Entonces estamos hablando de una cuestión que es muy importante para una economía que atraviesa una crisis financiera. Ahora bien, señalabas, lo que está haciendo el gobierno es ofrecerle una manera de ahorrar en dólares más barata al campo, ¿sí? O sea, el campo va a seguir recibiendo por sus exportaciones un dólar de 87 pesos. Lo que sucede es que ahora, si lo hace hasta el 31 de agosto, va a tener la posibilidad de acceder al famoso dólar ahorro, que por ejemplo todas las personas podemos hacer por 200 dólares a fin de mes, la misma cotización, que es de aproximadamente 228 pesos. Entonces, lo que le permite es ahorrar más barato. Si no, si lo hiciese por el blue o por el contado con liquidación, lo debería hacer a un dólar de más o menos 340 pesos. Es una medida que nosotros de analítica consideramos que es marginal, que no va a resolver la cuestión, que va en la señal correcta, pero no va a generar grandes incentivos para que el agro liquide en la medida de lo que necesita. Y para generar esos incentivos, ¿qué debiera hacer el gobierno? ¿Devaluar? ¿Dar otra medida distinta como para que se achique la brecha cambiaria? Bueno, seguramente lo que tendríamos que empezar a ver es un plan integral y mayor decisión en la toma de distintas políticas que se vienen anunciando, ¿sí? Vos bien mencionabas que, por ejemplo, está la ministra en los Estados Unidos. En su primera conferencia de prensa ella anunció que iba a haber un fuerte ajuste fiscal, hablándole principalmente a los mercados financieros para tratar de recuperar el financiamiento en pesos que necesita el Tesoro. Ahora bien, a partir de esa conferencia de prensa, lo que no volvimos a ver fueron medidas en esa dirección. Ahora, a la salida de la reunión que tuvo con Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, se repite el mismo speech, al menos eso es lo que dijo la directora del fondo. La Argentina se compromete a mejorar sus cuentas públicas, sin embargo no vemos medidas en esa dirección. Entonces, primero necesitamos saber realmente hacia dónde va a ir la decisión política y económica del gobierno en los próximos 6 meses. Y vos bien mencionabas, lo que está detrás de toda la discusión es si el gobierno va a devaluar o no va a devaluar. Es importante que consideremos que un fuerte salto devaluatorio, arriba del 30%, lo que va a generar es un nuevo shock en los precios y un nuevo salto en la inflación. Entonces, llegar a esa decisión en un contexto de tantos desequilibrios como el que atravesamos actualmente puede ser mucho más perjudicial para toda la economía en su conjunto. Al respecto del tema de la inflación y la suba de precios que hubo en julio, ¿qué medición, no sé si tenés el número en analítico, qué proyección tienen para este mes, para julio? Sí, nosotros proyectamos una inflación de 6,8% para julio, que es 1,5 puntos superior a la de junio, que había sido de 5,3%, ya el dato que se conoció del INDEC. ¿A qué se debe? Bueno, como nosotros todos sabemos, a principios de julio hubo un fuerte salto en la brecha cambiaria que se venía generando desde junio, ¿sí? Con esto que había sucedido con el mercado financiero, que se habían dejado de querer poseer títulos de deuda pública y esos pesos empezaron a presionar sobre las distintas cotizaciones del dólar. Y a eso, a fines de junio, lo que vimos fue una profundización del cepo cambiario que generó mayores incentivos todavía a dolarizarse. A partir de ahí empezó a haber un mayor costo de reposición para los importadores. En las primeras semanas también lo que pasaba es que muchos proveedores no querían entregar mercadería hasta tener bien en claro cómo se iba a terminar desarrollando la situación, y eso generó un fuerte aumento de los precios. ¿Qué escenario económico proyectás para este segundo semestre, teniendo en cuenta de que hay menos liquidación de dólares del campo por una cuestión estacional, de que por la aceleración de la inflación también vas a tener presión de los sindicatos para reabrir las paritarias, de que si pisás mucho las importaciones para cuidar las reservas del Banco Central vas a tener un freno en la actividad?
¿Qué estás proyectando? ¿Qué escenario proyectás para este segundo semestre que parece desafiante? Sí, como bien decís, es muy desafiante y todavía estamos inmersos en una incertidumbre muy grande porque no está resuelto el problema cambiario. Más allá de eso, nosotros ya proyectábamos y todos los indicadores los señalan, es que el segundo semestre no va a ser un semestre de crecimiento como sí lo fue el primero. Un escenario ideal sería que la relación, el valor agregado, el Producto Bruto Interno se mantenga similar al nivel que dejó el primer semestre. En un escenario donde las cosas al gobierno no le terminan saliendo de la mejor manera, lo que vamos a ver es una caída fuerte en esos indicadores de actividad. Volviendo al tema de que hablamos al principio, el tema de esta medida para el campo, ¿puede también provocar una baja del dólar MEP, por ejemplo, o del dólar blue, porque los productores que se dolarizaban vía esas dos cotizaciones lo van a dejar de hacer? Sí, esa sería una de las consecuencias. También lo que vamos a ver es que el Banco Central va a tener que entregar más dólares. Si bien van a ingresar más dólares, también vamos a ver una mayor salida, por ejemplo, del famoso dólar ahorro o de atesoramiento, pero debería generar, si el volumen es suficiente, debería generar, como vos bien indicás, menor presión sobre los dólares paralelos. Para ir cerrando, bueno, esta semana estuvo la ministra Batakis en Washington, se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, también del Tesoro de Estados Unidos. Justo cuando ella tenía esas reuniones, el presidente del BID saca una nota en Wall Street Journal muy crítica con la Argentina, anunciando que va a congelar préstamos para el país. ¿Cuál es el escenario que ves en la relación Argentina-FMI, teniendo en cuenta que a Argentina le va a costar mucho cumplir con las metas pautadas, a menos que el FMI flexibilice o mire para otro lado? Bueno, es complejo. Por un lado, hoy también el Fondo Monetario Internacional sacó su informe que suele hacer de proyecciones y hizo una revisión a la baja respecto a las proyecciones de crecimiento para la economía mundial respecto a la que había hecho en abril. ¿Sí? El mundo este año crecería un 3,2%, antes se proyectaba que iba a ser de 3,6%. También bajó las proyecciones de crecimiento para el año que viene y aumentó las proyecciones de inflación, basada en un fuerte aumento en los precios de los alimentos que se vio sobre todo en la primera mitad del año. Entonces, el fondo habla de que hay un contexto mucho más complicado a nivel internacional y que los países van a tener un desafío muy grande. En esa lógica, uno esperaría que las metas que se discutieron con el fondo a fines del año pasado y se efectivizaron con la firma en marzo de este año sean revisadas no solo en forma trimestral, como ya se hicieron, sino también en su valor anual, que es el de diciembre, que es el que hoy en día, cuando uno mira los números, parece muy complejo que el gobierno logre cumplirlo. Ahora bien, el FMI también había sido flexible cuando Argentina pidió el préstamo stand-by en 2018. Recordemos que se había hecho una primera firma y a los 3 meses se hizo un pedido de ampliar ese préstamo porque las condiciones habían cambiado. En esos 3 meses se habían perdido todavía más reservas internacionales y el Fondo Monetario Internacional cedió en ese momento. Entonces, en un contexto muy complejo, uno esperaría, y la Argentina lo que necesita es que haya una flexibilidad que también, si uno analiza, si el FMI vuelve a tener en Argentina que defoltea otro programa más con ellos, la verdad que también el fracaso es mutuo. Claudio, la última pregunta. Justamente vos comentabas el escenario mundial y este informe del Fondo Monetario Internacional. Justamente en el mundo, por lo menos en los países desarrollados, las autoridades monetarias, los bancos centrales han decidido combatir la inflación, cueste lo que cueste, aun si eso conlleva a una recesión, ¿no? ¿Argentina puede darse ese lujo o por el desorden macroeconómico que arrastramos no podemos combatir la inflación cueste lo que cueste? Bueno, gran parte de la raíz de todos los problemas que tenemos es la inflación. La gente va al dólar porque no puede ahorrar en pesos. Entonces, en el corto plazo es muy difícil que veamos un descenso de la inflación, porque, por ejemplo, para reducir el déficit fiscal hay que aumentar las tarifas, eso genera más presión sobre los precios. El tipo de cambio, más allá de que no vayamos a una fuerte devaluación, va a tener que seguir aumentando, como lo está haciendo como mínimo estos últimos meses, que es por encima del 4% mensual. Pero sí lo que deberíamos empezar a ver hacia adelante es tasas de interés reales positivas, como está haciendo el resto de los bancos centrales del resto del mundo, para tratar de combatir la inflación. Entonces es una decisión a la que el Banco Central lo empezó a hacer, tiene uno como objetivo, y lo planteó también la firma con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ir hacia tasas de interés reales positivas. Todavía no se termina de ver en el mercado, tiene que haber un incentivo más grande en esa dirección. Muy claro, Claudio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Que estés muy bien. Bueno, nos vamos.